Amarillo, ya bien, amarillo, sí. ¿Por qué se ve amarillo? Los nutrientes son los eritrocitos. ¿Y eso cómo se ve? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se denota? ¿Cómo se evidencia? ¿Qué hizo qué? ¿Qué le hizo? Estamos repasando clase anterior, cosa que ya ustedes deben saber, no sé cómo es el tiempo, se ve una hemólisis, ¿sí o no? ¿Qué tipo de hemólisis hay en el crecimiento de bacterias en el garsanero? El beta, El beta, el alfa, el alfa y el gamma hemólisis. ¿Cómo se ve Staphylococcus aureus? Es un beta hemolítico. Streptococcus pneumoniae, entre otros. Crecen de diferente manera en la garganta. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque le voy a poner un caso de Staphylococcus aureus, o le voy a poner un caso donde pongo una placa y te doy una beta hemólisis y te voy a poner datos. Tienes que saber qué bacteria es. Te voy a decir coagulasa, te voy a decir peroxidasa. Con datos de algunos. Y así no tienes que saber. Si tú no sabes ni siquiera qué hemólisis hace Staphylococcus aureus, normal, nos vemos el otro mes. No hay problema con la que aprendas. Importante esto. Entonces, regresando a la clase, necesitamos saber qué bacterias son importantes en la sepsis. Usualmente E. coli y Staphylococcus aureus son los más importantes, Salmonella, entre otros. Y también saber cuáles son sus posibles variantes resistentes, como el MARS o el MRCA. ¿Se acuerdan de su seminario, el MRCA? Como dije. ¿Qué significa MRCA? ¿Resistente a? ¿Dónde está la P? Meticilina. Y tenemos en E. coli los BLE, ¿sí o no? ¿Qué significa los BLE? O sea, son ¿Qué producen los BLEs? ¿O qué son los BLEs? Beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Qué significa eso? ¿Qué son? Proteínas, lípidos, enzimas. Son enzimas, ¿sí o no? ¿Qué hacen esas enzimas? ¿Lo dijeron en el seminario? Sí, lo dijeron. ¿Degradan qué cosas? Los anillos de los beta-lactámicos. Un ejemplo, un beta-lactámico. ¿Te das cuenta cuánto tienes que leer? La penicilina, la amoxicilina. Para venir acá, tú ya debes haber sabido todo esto. Imagínate con lo que vamos a aprender hoy día. Se te va a juntar. Y después, porque veo que está leyendo no sé qué curso están llevando. Morfo, creo. Fisiopan. Ok. Entonces, ¿qué aspecto tienen todas las muestras? ¿Qué aspecto tienen todas estas muestras? el color. Son incoloras en su mayoría, ¿cierto? Que pueden ser un poco amarillentas, ¿no? ¿Y qué pasa si esto cambia? ¿Cómo puede cambiar? ¿De qué color pueden cambiar? ¿Qué pueden verse? Podrían verse turbias, podrían verse amarillentas, purulentas, podrían verse rojizas, ¿cierto? Por la presencia de ¿qué? De eritrocitos. Entonces, esto es sumamente importante porque necesitamos reconocer si hay una infección o no a esos niveles. Y para eso necesitamos diversos procedimientos, ¿no? Para sacar líquidos cefalorraquídeos, ¿qué procedimiento debo hacer? Punción lumbar. Ya, punción lumbar. Dime cómo se toma una punción lumbar. Dime la ubicación. Entre la lumbar. Entre la cresta de la cresta. Ya, L3 a L3-5 como dice tu diapositiva. ¿Cierto? ¿Cómo se llama esa? Ya, ¿cómo hago para tomar, por ejemplo, el líquido que está en el pulmón? ¿Cómo se llama el procedimiento? Centesis. Toracocentesis. Entonces, ¿qué se le hace a ese tipo de muestras? ¿Se pueden ver directo al microscopio?
Sí, se pueden teñir. ¿Qué tinción podemos hacer? ¿Qué tinción pueden hacer para ver bacterias? Campo, lo que acabamos de hacer ahora, ¿sí? Entonces, una vez que esté listo las pruebas, estas pruebas son confirmatorias. Este tipo de tinción de exámenes directos. ¿Son confirmatorias? No, no son confirmatorias. ¿Cuáles sí son confirmatorias? PCR. Ya, pero en microbiología. Microbiología, no inmunología. Microbiology. Microbiology, girl. Tell me. Biochemical proofs, biochemical test. Yes, of course. Para bioquímica de azúcar. ¿El otro? Cultivo. Parásito. Confirmatorios. ¿Ok? Entonces, la forma para verla puede ser en aspecto físico, ¿no? Color, aspecto. Desde el punto de vista químico puede ser proteínas, electrolitos, ¿sí? Glucosa. Más o menos en líquido cefalorraquídeo, ¿cuánto de glucosa normalmente tiene una persona? Poquito, dice poquita. ¿Cuánto? Líquido cefalorraquídeo, escuchen lo que estoy diciendo. ¿Cuánto de glucosa hay normalmente en líquido cefalorraquídeo? 40, 60, por ahí. ¿Bien? ¿Y qué pasa si tengo menos de 40? Tengo 35. ¿Está bien? No, ¿Está con diabetes? sí. No, al contrario, ¿no? No, está con... ¿Qué hay? Posiblemente, ¿qué pasó? Y los leucocitos, por ejemplo, ¿cuántos son los leucocitos que debe haber en el líquido cefalorraquídeo? ¿O no debe haber? Por mililitro, ¿cuántos puedes encontrar? 3. No más de 3 por mililitro. ¿Qué pasa si encuentras mucho más? Ah, pasa algo, ¿cierto? Ahora está pasando. Entonces, y en el microbiológico ya lo hemos visto. Diagnóstico. Entonces, tanto la bacteriemia como la fungemia es la presencia de los microorganismos en sangre. Estos microorganismos son lo suficientemente hábiles como para poder sortear los mecanismos inmunológicos en sangre. ¿Cuáles son los mecanismos inmunológicos o con qué proteínas, con qué agentes inmunológicos nos podemos encontrar en sangre? Monocitos, macrófagos en sangre. ¿Hay macrófagos en sangre? Neutrófilos, ¿cierto? Linfocitos. Entonces, estos son agentes, ¿no? Agentes dentro de la respuesta celular adaptativa y los agentes de la respuesta celular innata, ¿cierto? Dime ahora agentes de la respuesta humoral innata que hay en sangre. No sé de cuál. ¿Qué decir, no? Interleuquinas. Dije humoral innata. Humoral innata. ¿Dendritas? Si hay celular, hay humoral. Si no es celular, ¿qué puede haber? Innata. Celular, natural killer. Innata, humoral, ¿qué pueden ser? Virus. No, fluido. Fluidos. ¿Qué fluidos? Estoy hablando qué elementos inmunológicos hay en sangre. TNF, citoquina. Ya, bueno, sí. Ya te vas a morir. Los linfocitos, ¿no? CD4. Péptidos antimicrobianos. Complemento. No es humoral. Ah, el complejo mayor de histocompatibilidad. Humoral adaptativo. Los linfocitos. Linfocitos te diré. Humoral anticuerpos. Entonces necesitan repasar conceptos inmunológicos. ¿Han leído el libro de inmunología? ¿Han empezado a leer un capítulo? Ajá, ¿lo han leído? Ya se murió. Chao. Solo uno.
Solo leí un capítulo. No tengo. Ustedes tienen acceso a diferentes libros electrónicos gratis por ser alumnos. No hay excusa. Pueden descargarse todo un libro. O si quieren, yo se los paso. Tienen ahí los links en su Canva para entrar a los libros. Pero para Inata eran los Natural Killer, los macrófagos Dije moral. del sistema de... Eso es celular. Y Ya. la adaptativa y positivo. Ya, pues hay respuesta moral y respuesta celular. Respuesta celular son células, innato y adaptativas. Respuesta moral es componentes innatos y componentes adaptativos. Entonces, necesito que estén al día en sus clases de teoría. Y eso no quiere decir con solo ir a escuchar y... Sí, ya, y me anotan. Llegas a tu clase, ya están las grabaciones, voy a dar grabaciones. Estás ahí, ya, el PPT, y esperas de aquí a 3 semanas a recién estudiar. Avisando. Estoy avisando. Tienen que estudiar. Necesito que estudien. ¿Ok? Porque después, cuando termines, vas a tener que leer el doble o el triple y ponerte al día de todo lo que no has estudiado ahora. Quisiera estar en su lugar, que ustedes, algunos, en su mayoría, solo se dedican a estudiar. No sé si alguno tiene que hacer alguna otra actividad. Entonces, aprovechen el tiempo que tienen para todo el momento. Continúen. Entonces, sepsis. Entonces, en el caso de sepsis es cuando ya la bacteria llega al torrente circulatorio y comienza a haber reacciones. ¿Por qué? Porque empieza a ser reconocido, comienza a aparecer TNF, interleuquinas, proteínas de la fase aguda. ¿Qué proteínas de la fase aguda conocen? No conocen. Proteínas de la fase aguda. PCR, BCG, interleuquina 1, interleuquina 8, también. Y entonces es una pequeña tormenta, pero una tormenta de citoquinas, ¿cierto? Y eso a la postre, las bacterias pueden localizarse en ciertos lugares, puede ser en el corazón, puede ser en el pulmón, puede ser en las meninges, meningitis, una pericarditis, etcétera, etcétera. Entonces, y eso puede generar inflamación, puede causar daño multiorgánico, generar un shock, ¿cierto? Entonces pasamos de una infección, un trauma, a un síndrome respiratorio o cardíaco respiratorio, falla orgánica, falla multiorgánica, sepsis grave, shock séptico. Y de ahí hay que tratarlo, no solamente tienes que tratar la infección, tienes que tratar también la presión arterial, cómo están los riñones, cómo está el ritmo cardíaco. Tienes que tratar como 3 o 4 órganos a la vez para ver cómo están los niveles de los iones, ¿no? Para ver si no estás dañando los riñones o no, y ya el corazón o no, y puede entrar en paro cardíaco, puede volver a aumentar el paciente, cómo está dilatando, ¿cierto? Cuántas bacterias, cómo está bajando las bacterias, tienes que limpiar. Te mueres si no, te puede ir muriendo. Tienen que utilizar corticoides para bajar la inflamación. Un paciente COVID grave, por ejemplo, que está en UCI. Porque ese paciente acá ya está en UCI. Está en UCI ya. Entonces, las bacterias pueden ser intermitentes, continuas o transitorias. ¿Bien? Y eso puede ser las transitorias por una infección momentánea o pasan por ese momento y de ahí. Y en ese momento pueden regresar y retornar sin ningún problema. Después están las que son intermitentes, como absceso, por ejemplo, una periodontitis, una artritis séptica o la continua donde hay una endocarditis o incluso aneurismas. Entonces, los factores que están relacionados a bacteriemias pueden ser fuentes de infección. Todo objeto puede estar contaminado que puede ocasionar una infección. Digamos, catéteres, sondas, heridas, abscesos, cirugías,
¿cierto? Quemaduras. ¿Y quiénes están en mayor riesgo? Los inmunocomprometidos, los pacientes con cáncer, ¿no? Los pacientes Con diabetes también. con traumatismo, perdón, embarazadas, etcétera, etcétera. Entonces, la etiología de las bacteriemias son, como les dije, principalmente Staphylococcus y E. coli. ¿Bien? En este caso puede ser también salmonella, que está aumentando también su incidencia. En gram negativos y en gram positivos, ¿cierto? Para ello es importante, como les había dicho, los antibióticos. Los antibióticos son sumamente importantes. Eso, poder reconocer qué tipo de antibiótico es eficaz para cada tipo de bacteria. Como les digo, en un hemocultivo no basta con saber qué bacteria es. Con pseudomonas, entonces es importante hacer un estudio, una prueba microbiológica para poder determinar qué antibiótico, qué grupo de antibióticos es el más eficaz. Para ello se hace un cultivo en una placa, en un medio simple llamado Müller-Hinton, y se colocan pastillas de diferentes antibióticos y ver si crecen o no, le permiten el crecimiento. Se extrapola los microgramos o los gramos que están en esos con los posibles o potenciales cantidades que son aceptadas en el cuerpo. Se ha hecho esa determinación ya, y de acuerdo a lo de inhibición y el tamaño de ese halo se puede determinar si esa bacteria es resistente o no. Aquí no es si hace halo o no, aquí es si el halo que produce es lo suficientemente grande como para ser determinado como susceptible o resistente. Esa prueba se llama antibiograma. Entonces, sé qué bacteria es y sé con qué tratamiento darle y puedo comenzar a tratar al paciente de una vez, porque si no muere, porque tiene una sepsis, una bacteremia. Esto de aquí es de acuerdo al calibre, de acuerdo a donde se encuentre y qué bacteria puede encontrar. ¿Sí lo tiene? ¿Cierto? ¿Lo tienen ustedes en el PPT? Sí. Pueden repasarlo, pueden familiarizarse con qué tipo de bacterias. Staphylococcus, por ejemplo, enterococos. Una pregunta. ¿Es necesario hacer el estudio de la bacteria antes de dar un medicamento? ¿No se podría dar un antibiótico de antes? Depende de la emergencia. Porque ¿cuánto demoraría esto? Eso demora entre 3 a 5 días. Un hemocultivo demora entre 3 a 5 días. Entonces, si el paciente está en urgencias, se puede dar un tratamiento de amplio espectro, ¿sí? Un antibiótico de amplio espectro, mientras se determina qué bacteria es. Entonces no sabes en qué momento. Si hablamos de sonda, ¿eso qué te sugiere? ¿De dónde viene la bacteria? Repito, si viene una sonda, ¿qué te sugiere? ¿En dónde vino la infección? ¿Tienes sonda en tu casa? No, del hospital. ¿Hay sonda acá en la universidad? ¿En el hospital, sí o no? Entonces, si hablamos de artefactos hospitalarios, la bacteria viene del hospital. Las bacterias que vienen del hospital son más peligrosas. Pegrilosas. ¿Y por qué son más pegrilosas? Porque son farmacoresistentes a los antibacterianos. Entonces, muy probablemente tú le puedes dar un amplio efecto y te puede ir pasándose por los tics y las bacterias. Podría darse, pero a lo que voy es, ¿qué es lo que te da la certeza? Mientras tú le das el tratamiento empírico, tienes que saber qué bacteria es y a qué resistente es, para continuar con el tratamiento de una manera mayor, más dirigida, es lo más lógico, ¿cierto? Es lo más sensato. Los antibióticos de amplio espectro no bajan de las defensas. Sí, por 2 puntos. Uno, por los daños que puede ocasionar, de daños colaterales de inflamación renal, hepático, y otro por la microbiota que se baja. Y eso también te baja. Sí, pero ¿qué puedes hacer? ¿No? Entonces, hacer este tratamiento natural, ponerle ajo ahí, cebolla, bastante, ¿no? Miel de abeja, ¿no? De Santa Natura. No se puede, pues. Necesitas terminar y de ahí si quieres repoblas.
Y el repoblamiento es otra historia, ya que en teoría lo van a ver. La repoblación de la microbiota tiene que ser un mínimo 10 cepas o más, una gran diversidad. Yo no soy muy, como microbiólogo, no soy muy partidario de comprar probióticos de una sola cepa o de un solo bacillus, por ejemplo. Solo bacillus. Un antibiótico me has matado varios tipos, ¿no? En fin. Regreso. Oye. Ya. Entonces, uno de los más importantes es el MRSA. Hay tres tipos de estafilococos aureus desde ese punto de vista. Tenemos a los resistentes a meticilina, los sensibles a meticilina y los border. Así como tú borderline, así los border. Ya yo. Entonces, los borders son aquellos que podrían ser MRSA. Entonces, ¿por qué son importantes esto? Primero, digamos que tú no desconoces esto o confías del tratamiento empírico y te dejas llevar. Para empezar, las sintomatologías y el porcentaje de mortalidad de una MRSA es mayor, como lo ves ahí. Segundo, el tratamiento es distinto. Un sensible que puede recibir penicilina, nafcilina, oxacilina y cefazolina. Pero una MRSA con eso se ríe en tu cara. Tienes que darle la atomicina o vancomicina para poder tratar esas cosas. Entonces, ¿qué pasa si le estás dando y no mejora? Uy, ¿qué puede ser? Tú vas, que vienes acá egresado y dices, ¿le has hecho sutilidad antibiótica? Entonces eso pasa para endocarditis, para osteomielitis, sobre todo los niños cuando tienen osteomielitis. Menores de 5 años tienen mayor chance de tener este tipo de infecciones por MRSA, artritis séptica y otros. Entonces por eso es importante hacer el hemocultivo. Ya sabemos que demora 5 días. Entonces, ¿por qué es importante? Ya lo hemos hablado, ¿cierto? Ahí está en su diapositiva. Lo que sí no he dicho es que el hemocultivo es el gol estándar en el diagnóstico de una sepsis. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pongo PCR el PCR es el gol estándar en el diagnóstico de la sepsis. Falso, ¿cierto? Como las mentiras que te dijo ella. Entonces, tenemos clasificación de los hemocultivos. Voy a dejar de hacer un chiste, porque me sentáis. Promesa. Última vez. Sí, yo tenía mi terapia hoy día y tengo que cambiar mi lenguaje. Ya. Entonces tenemos segundo tipo de paciente. Puede ser paciente pediátrico, adulto, inmunocompetente y inmunosuprimido. En ese caso, si tenemos diferentes tipos de pacientes, ¿el volumen va a ser lo mismo? No, si digamos, tenemos un bebé así, sáquele 10 ml, dice. ¿De dónde saca el sangre de los bebés mayormente? ¿De acá del brazo? Sáquele del brazo. De la columna. De la columna. Puede ser de acá, puede ser de dónde. De la columna. De las palmas. De la médula. De la planta del pie y la parte de acá, no del medio. Ah, sí, cierto, cierto. Con una aguja de insulina. Segundo, ¿de dónde se va a tomar? Central o periférico. Así es. Periférico, central. ¿Sí? Tipo de microorganismo. Absceso, ya les había dicho, si es un absceso pueden haber anaerobias y esos abscesos pueden llegar a circulación. Entonces, ¿ahí qué voy a sacar? Tengo que sacar anaerobios, ¿cierto? Es lo mismo, ¿no? Porque hay dos botellas, una botella para aerobios, otra para anaerobios. Si tú tienes y vas a hacer el cultivo para aislar anaerobios o aerobios, ¿qué botella vas a usar primero? ¿La de aerobios o la de anaerobios? Anaerobios, ¿sí? ¿Se entiende por qué? ¿Alguien no sabe por qué? ¿Qué pasa si hace primero aerobios? Llenas de oxígeno todo y los anaerobios muere, la vas a aislar y no va a crecer, va a crecer. No anaerobios. Entonces, esto es súper común que preguntan en el paciente, porque sí es importante. ¿Sí? No sé si lo pregunto, pero de repente lo transformo, ¿no? Lo transformo en un bonito caso, lo que sea.
Claro. Hay muchas cosas, ¿no? Paciente que te viene, ¿no? Paciente de lactante, ¿no? Menor de 3 meses, te viene con fiebre, bla, 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 y te puedo poner algo que detecta en el TSCT, por ejemplo, que es la toxina de quién. ¿Qué dijo? TSCT1, por ejemplo. ¿Ah? Y comienza a ser un shock séptico, tóxico, perdón, y va a Staphylococcus aureus. Le hacemos cultivo y te pongo la placa de agar sangre con betamol. ¿Qué hace? Se le hace un cultivo porque aquí se ve beta hemólisis para hacer unas pruebas de Gram, después agar monitor salado y después agar coagulado con disco y oxidasa. No, coagulasa, oxidasa. Esa es tu respuesta para esa. Así lo ven. Con caso clínico. Así lo ven. ¿Qué significa TSCT1? Es una toxina de Staphylococcus aureus que la han visto en su parcial. ¿Entonces? Y nos conversó un poquito. Paciente febril sin foco, no saben, tiene fiebre, no saben de dónde. Un paciente con VIH, un paciente con cáncer que hace fiebre, un paciente inmunosuprimido que hace fiebre, un paciente que no sabe nada y se hace shock. ¿Sí? Los leucocitos se van para abajo, ¿no? En fin, ¿no? Le sacas el catéter y empieza a hacer fiebre también, portador de catéter. Eso tiene que sugerir eso. Entonces están 2 sets, ¿sí? Uno para ese día, otro para 24 y 48, para hacer el monitoreo. Entonces aquí todo tranquilo, se va entendiendo, vamos entrando en calor. Chévere. Estos aquí son los materiales, lo ven, pueden revisar. ¿Qué tiene el medio? No recuerdo exactamente el nombre de la molécula, pero hay partículas que vienen con estos medios, que son medios muy ricos, ¿sí? Muy enriquecidos porque quieren que crezca todo. ¿Cierto? Entonces puede ser caldo Columbia, ¿no? Caldo BHI, ¿sí? BHI que es infusión cerebro-corazón, ¿sí? Suplementado, caldo petonado suplementado, son muy ricos para que se pueda crecer las bacterias. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces los pacientes te pueden venir o no ya tratados con algo, cuando están mal, tienen una emergencia y ya tenían tratados con antibióticos, ¿sí? ¿Y qué haces en ese caso? ¿Quieres hacer hemocultivo? ¿Se le puede tomar una muestra de hemocultivo? Está mal, está en shock, está con una bacteremia ahí y te pregunta, doctor, ¿puedo hacer hemocultivo? Pero ha sido tratado ayer en la noche con antibióticos. No, me dicen por acá, no. ¿Por acá? No. ¿Quién dice sí? Nadie dice sí. ¿Por qué no? ¿Qué pasaría si tomas la muestra en cultivo? Habría un falso negativo. Quizás. ¿Pero qué puedes hacer entonces? Tienes que tomarle, ¿sí? Tienes que tomarle. Y tienes 2 alternativas ahí. La primera alternativa es tomarle una en ese momento y otra saber qué tipo de antibiótico tomó. Levofloxacina, Tienes que saber, según tu fármaco, después de que apruebes este curso, vas a llevar fármaco, vas a saber cuánto va a durar la levofloxacina en el paciente para saber. Y apenas termine su efecto, preguntaré qué hora tomar mucho la noche. A tal hora le tomas otra muestra igual. De repente crees. De repente crees en la toma. Porque necesitas ganar tiempo. Se muere. Y tu familia te está presionando, está tocando la puerta, ¿cómo estás? Se me muere llorando, desesperado. Es un bebé de 3 meses, ¿no? Que tú vas a ser su padrino después, te llaman, ¿no? Ser su padrino, tú le salvaste la vida. Imagínate las circunstancias. Tú vas a estar ahí y tienes que tomar la muestra antes y después. Y regreso, estos componentes que tienen estos medios tienen la capacidad, la otra alternativa tiene la capacidad de bloquear o inhibir los antibióticos que vienen en la sangre.
y así permitirle el crecimiento en el medio reducido. Esa es la segunda alternativa. No sé, no me acuerdo el nombre, pero búsquenlo. ¿Sí? Y así pueden, digamos, lidiar con este problema. Entonces estos frascos que son muy enriquecidos, que a veces son fórmulas, ¿no? Tienen diferentes factores y dentro de eso la beneficia. Y estas botellas se colocan en las máquinas que son automatizadas. Entonces en el hemocultivo tenemos fase preanalítica, analítica y también postanalítica. Entonces en la preanalítica se hace la orden, se toma la muestra, van los factores a tener en cuenta, como el tratamiento, de dónde viene, si es absceso, si es cirugía, si es fiebre puerperal, es decir, dio a luz y después de 24 o 48 horas empezó a hacer fiebre, ¿cierto? Si tiene infección urinaria por mucho tiempo, qué sé yo. Y el transporte, ¿no? El transporte es importante, sobre todo también en líquidos preservativos, vamos a ver eso. Entonces la muestra se va a preparar, ¿no? Con los pacientes, ¿a qué te vamos a sacar sangrecita? Si no, yo no puedo, no, mi religión no me lo permite, después no tiene que lidiar informar al paciente, hacer el permiso a los familiares para que puedan tomar la muestra de sangre, que es súper necesario. Llenan la orden, ¿no? Para ver los antecedentes, paciente que ha tenido diabetes, o no sabe si tiene diabetes, ha tenido infecciones urinarias previas, por ejemplo, ¿no? Ha tenido una cirugía pronta, varias cosas. Si hay lesiones, si ha tenido una quemadura, si tiene una quemadura, todo eso se detalla. Entonces, ¿en qué momento se toma la muestra? De manera ideal deben ser obtenidos antes de la administración de los antibióticos y en el pico febril. Entonces está haciendo escalofríos, porque es ahí donde las bacterias, pues teóricamente las bacterias se encuentran en el mejor estado de multiplicación. Es más fácil adquirirlas, si se está multiplicando muy rápido, las bacterias van a aceptar los nutrientes de los medios de cultivo. Van a crecer con mayor facilidad, en el mejor momento. ¿Okay? Entonces, ¿qué técnicas se hacen? Bueno, para tomar sangre desde el punto, ya sea periférico, aquí arriba, o central, aquí abajo, se toman las muestras. Se toma 1 o 2 sets para poder tomar la muestra. Como ya habíamos hablado, primero es el anaerobio, después el aerobio. A veces se pueden tomar muestras del anaerobio para hacer un facultativo como E. coli o un aerobio incluso, porque los anaerobios son medios más enriquecidos que los aeróbicos. ¿Sí? Porque las bacterias anaerobias son mucho más exigentes nutricionalmente desde el punto de vista del medio de cultivo que los aeróbicos. Y para esto es importante que ustedes sepan y hagan su lista propia en tu cuaderno de microbiología qué bacterias son anaerobias patógenas, para que ya sepas, tengas una idea cuál te puedes enfrentar. ¿Sí? ¿Cuáles son facultativas? E. coli es facultativo, que puede crecer en un ambiente poco aeróbico. Por eso es que encontramos en infecciones urinarias, etc. Entonces, para el toma de muestra, haciendo un pequeño checking, y de seguridad es importante, mantener la asepsia y antisepsia también, ¿sí? Porque si no tienes eso puedes contaminar al paciente. Imagínate que no haces bien la limpieza o te toca hacer tu serum, saca la muestra para un cultivo, le hace para sacar, no saben sacar sangre, le limpian mal con el alcohol, ¿no? Y al terminar veteas todo el brazo del paciente y no haces la última limpieza hacia abajo, tienes que hacer hacia abajo la última limpieza, porque le haces así ya. Imagínate, limpias una ventana y hazla así, termina así, ¿no ves los veteos? En cambio, si tú haces así como los de detergente, no dejas en blanco, es importante para las cosas. Ya puedes tomar la muestra ahí. Porque si no, ¿qué bacterias hay en microbiota en piel? ¿Qué microbiota hay en piel? ¿Qué bacterias hay en piel? Tienes que estudiar, tienes que leer. ¿Qué bacterias hay en piel? Estafilococos, epidermidis, streptococos, estafilococos sobre todo. ¿Sí? Esos son coagulazos negativos, vaya anotando los coagulazos negativos. Entonces, ¿eso puede crecer en el medio, sí o no? Sí, puedes contaminar y dices, tengo bacteria con estafilococos. Espérate, ¿es un falso qué? Un falso positivo, el paciente está tranquilo, ya salió de alta, está en su casa, y te dice, imagínate.
Bien. ¿Cuánto de volumen se le toma a un adulto? Se toma 2 muestras de 10 ml. ¿Sí? Al pequeño, a los niños, se les toma 1 a 2 ml de acuerdo a su peso. Igual, en el febril, la sangre venosa periférica y primero la botella de es lo que hemos repasado también. ¿Bien? Las técnicas, bueno, con asepsia antisepsia, con guantes, todo eso lo pueden leer de manera detenida en el procedimiento. Sería chévere sacar sangre aquí en el laboratorio, pero no es práctico. Entonces, el retrocultivo es el cultivo directo de las vías centrales. Se necesita alcohol a 70 y a veces en conjunto con clorexidina al 2% para desinfectar el catéter. Bien, en el caso del hemocultivo, en la fase analítica, tenemos el aislamiento e identificación y sensibilidad a resistencia a los antibióticos. Eso puede ser de manera manual o automatizada. Entonces, los sistemas manuales es hacer el cultivo en ese medio y de ahí pasarlo a los agares. ¿Qué agar creen ustedes que sería el más apropiado para pasar de la botella de medio cultivo líquido a un agar? ¿Qué agar es el más apropiado? Agar sangre, ¿cierto? Porque viene de sangre, claro que sí. Entonces eso es importantísimo. Y de ahí esperar a que puedas ver, ya hemos repasado que puedes ver hemólisis, ¿cierto? Y de ahí, y si no crece, se ve turbio, pero no crece en el agar. La sangre tenía que opal, tenía detergente. ¿Por qué no creció? Porque no era lo que la bacteria necesita. No era lo que la bacteria necesita. ¿Qué necesita? En el agar chocolate, por ejemplo, se produce. Podría ser agar chocolate, sí. Puede ser. Y eso depende mucho de qué tipo de muestra, de qué tipo de paciente. Tiene una Neisseria meningitis. Podría ser que necesite agar chocolate. Buen punto. Pero ¿qué pasa si no crece? ¿Qué bacterias son más exigentes? Por ejemplo, anaerobio es uno, otro es Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis te sale transparente en el uno y te sale poquito turbio, digamos ya. ¿Qué puedes ver para empezar en ese frasco, en ese tubo? En ese tubo puedes ver que está turbio, puedes ver que está amarillo, puedes ver que tiene una capa. ¿Has visto cuando crecen los mohos en el agua contaminando como una telita? Ya, así también pueden crecer. Bien, entonces eso también tiene que entrar en cuenta. Y tiene que descartar que no sea una contaminación. En caso se vea claro, no puedes determinar que sea negativo. No es lo más usual. Lo más usual es que sea turbio y sea positivo. Lo más usual es que sea turbio y que demore en crecer y después de 5 o 7 días crezca, aparece. Demora, pues no crece, pero puede ser Mycobacterium tuberculosis también, que es raro, pero hay rarezas. Entonces ahí está la estupidez. Positivo y negativo. Entonces, del frasco que está creciendo se retira de 3 a 5 ml para la coloración y subcultivo. ¿Qué es subcultivo? El agar sangre que estamos mencionando, agar sangre, agar chocolate, agar con otros medios selectivos. Entonces, como les digo, aquí va, colocas en cubas a 36-37 por una hora. Si es transparente, no lo botas. Es transparente, ya no creció, chao, dale de alta. No. Espera 5 a 7 días, en esos días podría crecer y podrías hacer las pruebas confirmatorias. ¿Sí? Pruebas confirmatorias, hacer unas pruebas bioquímicas, ¿sí? Puedes hacer el antibiograma, puedes hacerlos crecer en medios más selectivos. ¿Sí? ¿Qué pruebas bioquímicas hay? Eso sí no lo vamos a ver en el curso, pero a mí me parece importante como microbiólogo que ustedes conozcan las pruebas bioquímicas. Tenemos el TSI, el triple azúcar con hierro. Tenemos el MIO, tenemos el medio Buches-Proshauer, el medio
¿Qué otros medios hay, pues? Medios para ver agar motilidad, para ver agar si produce ureasa o no. Todo eso es importante porque al hacer una batería de pruebas bioquímicas te da como códigos que lo van a ver, que ustedes los plotean en el Gideon y le va a salir qué especie es, ni siquiera género, qué especie puede ser. Entonces ahí van a poder entender mucho mejor el Gideon cuando vean y coloquen TSI, que se ve A sobre A o K sobre A con producción de hidrógeno sulfurado. Y todas esas cosas, toda esa información en conjunto te pueden dar la certeza, por eso que son confirmatorios, de que se trata de una pseudomonas aeruginosa, una salmonella typhi, una E. coli, etc. ¿Okay? Entonces, las bacterias que crecen en los subcultivos de hemocultivos son estas que están en su pantalla, inclusive los hongos como la cesia, Blastomyces, Cytoplasma capsulatum, que ha tenido su seminario también, que produce sintomatología muy parecidas a una micobacteria de tuberculosis. A veces hasta se podría confundir y tú le das antibióticos, rifampicina o senarcía por mucho tiempo y como es hongo no pasa nada. Continúa. Entonces lo más importante es desinfectar, por ejemplo, la tapa muy aparte de lo obvio o de lo que requiere esta metodología de tomar la muestra, que es limpiar la zona, usar guantes, desinfectar la zona. Y ahí pueden aparecer corinebacterias, propionobacterias, bacilos, estafilococos coagulantes negativos, como por ejemplo el epidermidis, Staphylococcus epidermidis, micrococos y enterococos. Y eso puede crecer en tu botella porque no se hizo una buena limpieza. ¿Okay? Y si pasa esa contaminación, podría pasar. Pero si pasa varias veces, el culpable eres tú. No, la enfermera, pero tú estás a cargo. Y a ti te van a tocar la puerta. Y hasta se averiguan en la dirección de tu casa y tocan la puerta. A una amiga mía le tocaron su puerta, fueron a su casa y le gritaban asesino. Entonces ustedes están expuestos también. Ustedes son responsables también de todo lo que sucede en su equipo de trabajo, por eso tienen que trabajar en equipo, por eso están entrenando en trabajar para hacer seminarios. Todo es un entrenamiento. Esto de aquí simplemente es para mostrar las infecciones que están asociadas a catéteres vasculares en los mata gente, en México, Allá hay muchos datos en Estados Unidos que te demuestran la importancia de una buena toma de muestra para un hemocultivo, un retrocultivo. ¿Sí? Entonces es muy complicado, es muy delicado, más que complicado, es delicado, es simple, es rutinario, pero es delicado. Y también aquí pueden haber incluso accidentes de bioseguridad por pinchazos con agujas. Mucho cuidado ahí, ¿sí? No se confíen. Ya sabemos ya hemos visto la clase anterior que fue. Por eso, clean your hands, lavarse las manos, las manitas. Y tenemos algo que resuelve mucho estos problemas son las máquinas automáticas. Colocas en medio, en esos tubos, y te dice, ¿sabes qué? Cualquier cosa ahora lo intentamente decir nada. Punto. Se acabó en, digamos, en pocas horas. Ahí están los sistemas en su pantalla. Para eso, los cuidados, ellos leen las configuraciones, ¿no? Tienen su propia data que les permite hacer la identificación de las bacterias, ¿no? De acuerdo a sus características de tamaño y físico-química. Tenemos el film array. El array quiere decir que puedes determinar diferentes tipos de cándidas, estafilococos, streptococos, en fin, gran positivos, gran negativos, incluso virus. Y qué tipo de genes hay, si hay genes de resistencia o no a meticilina. Entonces te da de manera muy completa las pruebas moleculares. Eso te resta mucho tiempo, de 40 horas a menos de 3 horas. Y economiza mucho tiempo y en los hospitales sobre todo anuncia el tiempo es vida, no es oro, es vida. El tiempo es vida. No todos los hospitales tienen esas ventajas, entonces sí es importante que conozcamos sobre todo el mapa. ¿Qué cosa analítico?
para hacer una correlación clínica, para saber pasos positivos y negativos. Voy a dar 3 minutos de respiración. A las 4:40 termino la